El nacimiento de México como país es una de las historias más contradictorias de toda América. A ver, piensen en esto. Se pasan 11 años luchando para quitarse de encima a un rey, ¿y qué es lo primerito que hacen al ser libres? Pues coronar a su propio emperador. Es una locura, ¿no? Una paradoja que define por completo esos primeros años pero tan turbulentos del país. Soy el profesor Cronos, y este es nuestro diario de exploración. Juntos nos vamos a meter de lleno en una década clave, de 1821 a 1832, para descifrar cómo es que México pasó de la emoción de la independencia al caos político que marcó su futuro. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos va a guiar en este viaje. ¿Por qué una nación que peleó tanto contra una monarquía decide empezar su historia creando otra? Para entender esto, pues hay que seguir las pistas que nos dejó la historia. Bueno, empecemos por el principio. Sección 1. Un nacimiento inesperado. A ver, la clave de todo esto es la velocidad con que pasó. Después de 11 años de guerra, aparece este militar muy astuto, Agustín de Iturbide, que, ojo, antes había luchado para España. Él logra unificar a todos y ¡pum!, consuma la independencia en 1821. Y lo increíble es que, menos de un año después, la corona que ayudó a quitar sería reemplazada por una para él. Y aquí es donde la historia da un giro de telenovela. El plan original, el famoso Plan de Iguala, buscaba traer a un príncipe de Europa para gobernar. ¿Pero qué creen? Nadie aceptó. Con el país en plena crisis, el Congreso pues se vio entre la espada y la pared y tomó una decisión radical: nombrar a Iturbide como el primer emperador de México. Y no estamos hablando de un imperito cualquiera, ¿eh? Lo que estaba en juego era un territorio gigantesco. De verdad, el primer imperio mexicano fue el estado más grande en la historia de Hispanoamérica. Imagínense, se extendía desde lo que hoy es Oregón, en Estados Unidos, hasta la frontera con Panamá. Una locura. Sección 2. El efímero imperio mexicano. Y la palabra clave aquí es efímero. El problema de raíz es que no se ponían de acuerdo en nada. El Congreso era, literal, un campo de batalla de ideas. Por un lado, los republicanos, que veían Estados Unidos y decían, «queremos eso». Por otro, los monárquicos, que le eran leales a Iturbide. Y, para complicar más las cosas, los borbonistas, que todavía soñaban con un rey español. Con visiones tan opuestas, pues el pleito estaba cantado. Y como si la división política no fuera suficiente, se sumó una crisis económica brutal. 11 años de guerra habían dejado al país en la bancarrota total. Sin dinero y sin un plan claro, la situación se hizo insostenible. El imperio ya estaba herido de muerte. Y la duración de todo este sueño imperial es de no creerse. Oficialmente, Iturbide reinó solo 10 meses. 10 meses. Es nada, un suspiro en la historia, pero un momento que lo cambió absolutamente todo. Y entonces entra en escena un personaje que va a dominar la política mexicana por décadas, Antonio López de Santa Anna. Él, junto con otros líderes, lanzó el Plan de Casamata. Y esto no era solo una rebelión para quitar a Iturbide, no, tenía un objetivo clarísimo: acabar con la monarquía para siempre y fundar una república. Tercera sección. El experimento republicano. Con Iturbide fuera del juego en 1823, México se enfrentó a un nuevo y enorme desafío: construir una nación desde las cenizas de su imperio fallido. La lección que dejó el imperio fue bastante clara, o al menos eso parecía en el momento. El nuevo gobierno fue una reacción directa al poder que había acumulado Iturbide. Para no cometer el mismo error, el Congreso dijo: vamos a hacer un modelo federal, uno diseñado para repartir el poder entre los estados. Y esto fue un cambio de mentalidad gigantesco, ¿eh? De repente, el poder ya no estaba en una sola persona con una corona. Ahora se trataba de la unión de los estados bajo una misma ley. Fue, de verdad, un paso enorme en la construcción de la nueva nación. Y todo este nuevo modelo quedó plasmado en la Constitución de 1824, que es como el acta de nacimiento de la República. Con esta Constitución, el héroe de la independencia, Guadalupe Victoria, se convirtió en el primer presidente electo de México. Cuarta sección. Años de defensa e inestabilidad. Pero claro, convertirse en república no significó que la paz llegara de la noche a la mañana.
El que le siguió a Victoria fue Vicente Guerrero. Su presidencia, allá por 1829, fue corta, pero vaya que fue intensa. Tomó dos de las decisiones más valientes y trascendentales de toda esa primera década de México. A ver, primero hizo efectiva la abolición de la esclavitud en todo el territorio nacional, un acto de justicia, monumental. Y segundo, defendió a México de un intento español de reconquista y, como consecuencia de eso, decretó la expulsión de los españoles del país, para asegurar que no volvieran a intentarlo. Pero claro, estas decisiones tan fuertes, sobre todo la de expulsar a los españoles, le trajeron enemigos muy poderosos. Un levantamiento conservador provocó que lo derrocaran y, tristemente, que lo fusilaran en 1831. Y con su muerte se desató un ciclo de caos político que marcó los años que siguieron. El país era un hervidero. Anastasio Bustamante tomó la presidencia, pero la lucha por el poder no paraba. Estos años dejaron claro lo frágil que era la unidad de una nación tan nueva y tan dividida. Última sección. Un destino republicano. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta década tan turbulenta? La conclusión es bastante clara. La primera década de México fue como un gran laboratorio, un proceso doloroso de prueba y error a escala nacional. Se pasó de la gran ambición de un imperio a la realidad complicadísima de construir una república. Y en ese camino se fue forjando su identidad. Como bien lo resume la historia, el fracaso del imperio dejó una lección que no se podía ignorar. El destino de México estaba en sintonía con el de sus vecinos del continente. A pesar de toda la inestabilidad y el caos, el camino era ser una república. Y con esta reflexión cerramos nuestro diario de viaje. ¿De qué forma este inicio tan caótico, saltando de un emperador a presidentes, de un bando a otro, moldeó el carácter y la resiliencia del México que conocemos hoy? Es una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta nuestros días.